¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda actividad en esta semana por la memoria y los derechos humanos que estamos celebrando aquí como Universidad Tecnológica Metropolitana. Y esta mañana la hemos querido dedicar a la música, al arte, a la conversación, con uno de los grandes músicos y cantautores chilenos, como es el Tata Barahona, quien tiene una destacada trayectoria desde sus estudios en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde cursó la pedagogía en música. Después, entre muchas otras cosas, su currículum es bien extenso, parte de la agrupación Calenda Maya, grupo de música medieval y de teatro. También como solista tiene una serie de discos muy vigentes todos hasta nuestros días, y también en su labor de luthier, gran luthier chileno que, entre otras metodologías, ha tratado de acercar este hermoso arte al mundo escolar. Así que, Tata, te queremos dar una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta semana tan importante. Y bueno, junto con recibir tu saludo, a lo mejor, ya que has sido tan cercano al mundo de la educación pública, de las universidades estatales, con una universidad prima hermana de nosotros como es la UMCE, ¿cuál es tu mirada para partir sobre cuál debería ser este rol de las universidades públicas en la promoción y defensa de los derechos humanos? Bienvenido, Tata. Hola, encantado, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están conectadas a este patriarcal elenco que veo. Parece que veo puras partes de puros hombres, quizás porque estoy viendo. Ah, no, acá hay otros nombres además de Sí, personas. Ah, son muchas personas sí, participando. Qué lindo. sí, están Bueno, muy ingresando. contento por la invitación, de poder conversar de estos temas. Efectivamente, venir del mundo de la universidad pública, del tiempo en que se empezaban a desarrollar la serie de conflictos que hoy tienen sumergida la universidad en este pozo, a la universidad pública, digo, y también la visión de la educación, sumergida en este pozo del que se está intentando salir con todos los nuevos movimientos que están desarrollándose en el país. Entonces, he visto un poco de muy adentro la evolución de esta problemática, de las diferentes problemáticas que se han dado en las diferentes épocas. Como decía tú, yo cursé pedagogía en música, soy profesional de pedagogía en música, pero no ejerzo ya a esta altura la docencia, muy de manera muy satelital solamente. Pero he pasado largos años en la Universidad Metropolitana, el ex pedagógico, siendo, como dices tú, parte del Calenda Maya, y eso crisis. Y también en este oleaje de ir y venir he ido también percibiendo cómo se va intentando reescribir siempre de la mejor forma, y creo que estamos en un punto crucial ahora. Así es. A medida que se va integrando la gente también, los invitamos a que sean parte también de esta conversación. Si quieren hacerle alguna pregunta al Tata, está abierto el chat para que así hagamos más ameno y podamos ir Sí, interactuando también. Y he en la visto medida, algunos Tata, saludos aparecer abajo cada sí, cierto rato. ya están Es saludando ya. difícil atender a todos los saludos, pero bueno, Sí, ahí muchas vamos, gracias a cada uno. sí, vamos a estar atentos. Y también, Tata, en la medida que quieras ir introduciendo alguna canción, ahí nos avisas también. Seguro. Sí, y para hablar un poco de este proceso creativo que estás viviendo, Tata, y llevándolo un poco a la actualidad. En estos últimos 3 años, por decir algo, hemos tenido 3 fenómenos súper importantes. El estallido social, que va de la mano también de la crisis política, y ahora todo este tema sanitario. Y cuando ves estos hechos tan grandes, algunos a nivel nacional, otros a nivel mundial, como el tema de la pandemia, ¿qué, qué es lo que llega a tu ser creativo en este momento con tantas variables? ¿Qué es lo que te inspira a escribir hoy en día a los nuevos temas? Bueno, hoy en día en particular, mis tormentas internas. Eso es inevitable en el alma creativa. Pero si tu pregunta atendiendo a la mirada social que se tiene, por supuesto que estoy atento a ella, y últimamente he logrado componer. No soy de creación, ¿cómo decirlo?, tan mecánica. Entonces dejo fluir mucho
en el interior, como que se cocine aparte de mi existir diario, las composiciones. No tiendo a ir persiguiendo los sucesos para escribir respecto de ellos, ¿cachai? Sino que son los sucesos que, madurándose en mi interior, de pronto necesitan escapar de mí o soltarme, en el fondo, por lo que significa todo eso, por lo que significa vivir esa experiencia, sentirla, hacerla de uno, ser partícipe de aquello. Entonces la mirada social en ese sentido llega a un momento en que me llena y se desborda de esa forma en creaciones. Y a propósito de lo que tú dices, y como para demostrar un poco lo que ocurre con el fenómeno, yo había preparado contigo un material que yo pensé que de alguna manera podía salir a colación en esta conversación, porque atiende muy precisamente a eso. Hay una canción que yo les pedí que colocaran, que se llama Luz de Rabia, que alguien que yo desconozco preparó, ¿cachai? Tomó una pieza mía que está disponible, por supuesto, en todas las plataformas digitales, el mundo moderno, y él desde su visión y óptica, e incluso desde su interpretación de la letra, que es diferente a la real, a la creada por mí, lo digo como testigo principal de eso, le dio su propia interpretación, ¿cachai? Y eso derivó en una serie de comentarios. Entonces seguramente sería interesante que lo viéramos antes de yo continuar con mi discusión, una canción que se llama Luz de Rabia. Sí, le pedimos a Pablo que nos apoye con el video que teníamos preparado. Este era el momento que iba a disparar eso. Ahí viene. Gracias, Pablo. Gran asistente. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Di perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad, para vivir en paz. Las luces parten del odio, dicen en parte la canción en base a todo lo que pasó. Cuéntanos, Tata, cómo llegaste a este tema.
Bueno, partir diciendo lo sorprendente que es para mí descubrir de pronto un día en las redes sociales una canción que no tiene nada que ver con el estallido social, en lo absoluto, ¿cachai? Y que alguien preparó para ponerlo en las redes, a propósito de su propia reflexión, que no transcribe tampoco correctamente la letra. La letra no dice luces como luciérnagas, dice buses como luciérnagas, ¿cachai? Hay una serie de interpretaciones personales del autor del video en base a la música que son tremendamente válidas, ¿cachai? Son muy tremendamente pertinentes, no hay cuestionamiento al respecto. Pero no tiene que ver con la realidad creadora del momento creativo. Cuando yo hice, esa es una canción del año 2013, que fue grabada en un disco del año 2015, y que alguien sacó a colación el 2019. Eso me hace un montón de reflexiones al respecto, que la sociedad ha cambiado muy poco, que la problemática siempre es la misma y se ha profundizado, ¿cachai? Es como, es como solo una lectura de momento. Por supuesto que esas lecturas de momento, y eso es la magia de la música y del arte en general, que al poner en testimonio un momento también va permitiéndole a las personas reescribir sus propios espacios personales. Y te hablo no solo desde la música como en su mirada social, sino también su mirada más íntima. Muchas canciones nos hacen reflejar o expresar o entender procesos personales que a veces no tienen palabras en las personas que no tienen tantas palabras, como las tenemos los que tenemos la ventaja de poder ser creadores de algo, textos y música, en fin. Entonces, en ese sentido, el testimonio al que yo hago referencia es muy diferente a este, pero yo entiendo todo lo que se expresa como a partir de esta nueva interpretación, de lo visionario de la canción, de hablar sobre la dignidad, en un momento en que después la plaza más principal de Santiago termina llamándose de esa misma forma, en mencionar temas que en el fondo han estado presentes siempre. Yo no tengo ninguna bandera victoriosa sobre esto. O sea, la Violeta Parra hace 50 años atrás más ya estaba cantando la problemática del abuso del Estado chileno sobre el pueblo mapuche, sobre el Gualmapu como territorio. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Solo hay una profundización de la herida y una manifestación cada vez más latente en mí y en muchos autoras y autores respecto de eso. Y estamos en el punto crucial en que eso ya se hizo tan visible que se está hablando abiertamente, se quiere discutir y se quiere replantear y se quiere reconstruir un país a partir de toda esa mirada. Sí, siempre se ha hablado, Tata, sobre todo este último tiempo de la desconexión que tienen las autoridades y quienes toman las decisiones, esta desconexión con el mundo real, con lo que está pasando en la población, en la villa, con las verdaderas necesidades de la gente. Y tú en más de alguna oportunidad has hablado que la calle a ti te va entregando muchas herramientas, mucha motivación, inspiración ir tratando distintas realidades. No sé si a lo mejor a través de alguna de tus canciones podrías contarnos cuáles son algunas vivencias que te han marcado a ti y que las has dejado plasmadas en algunos temas. Sí, soy un observador de la calle. También soy caminante de la misma calle y también participo de mucho de aquella calle, pero no puedo olvidarme jamás del sitial de privilegio que me sostiene también como individuo, porque, como decías tú, soy un profesional, tengo otro tipo de herramientas que me permiten quizás manejarme en esa calle en varios mundos diferentes, porque les conozco, porque les respeto y valoro a todos, en fin. Pero tampoco soy un gran visionario de aquello. Quizás, mira, voy a aludir a una canción que está como nuevita, que tiene que ver quizás un poco con eso de cómo sumar los mundos. Yo sé que hay un mundo afuera de gente de diversas tendencias políticas, de diferentes creencias religiosas y diferentes rangos etarios, ¿cachai? Donde de pronto uno puede ir a decir algo, si es que siente el deseo, si se siente en virtud de aquello. A mí la misma voz de la calle me dice que es importante que yo diga ciertas cosas, o es importante cuando yo las he dicho porque en algún momento tienen el peso para algo, para alguien en particular, para un momento social, lo que sea.
Y mirando un poco esa mirada, buscando esa mirada de lo amplio, de ir a otro mundo, anduve un rato atrás conectando con un mundo de la calle que tiene su expresión cultural y musical, para cacharlo. A propósito de justamente de que me habían comentado muchas veces que en ese mundo en particular había mucha alusión a veces a textos de mis canciones o a mi persona en particular por diferentes conductas de mi vida que no viene el caso mencionar ahora. Pero en fin, salgo a colación. Ese es el mundo del rap, del hip hop, del freestyle, del uso de la palabra y su rima como herramienta de discurso y de difusión de ideas o de expresión de algo, de todo eso. Entonces, esta es una incursión que tiene que ver con esa búsqueda, es a largo plazo. Llevo muchos meses escuchando y nutriéndome de otra expresión musical que no tiene que ver conmigo, ¿sí? Así tan cercanamente. Es algo a lo que me he tenido que ir acercando. Pero esto además se mezcla con situaciones que a mí ya también me desbordaron. ¿Sí? Siempre estoy diciendo algo al respecto. Esto fue compuesto el 6 de mayo, es decir, hace menos de un mes atrás. Uh-huh. Y va en el estilo de la música que es de otros y de la que yo quiero apropiarme de algún modo. Somos una masa secuestrada, unos pocos millonarios redactándose la ley. Tienen por escudo a los traidores del Congreso y a los crueles. Ya sabemos quién es quién. Ellos son los dueños del terror y el temor son un mínimo porcentaje. Que siempre han tenido a su favor a las bestias del horror, los espectros piel de camuflaje, a los que torturan por placer y a los cuervos que destruyen las miradas. Los que degollaron profesores y cobardes por la espalda, mataron a Catrillanca, esos que viven de las bonanzas que nosotros les pagamos, nos debiesen de cuidar. Esos que se roban las finanzas y a los narcos venden armas, no les puedo respetar. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni un respeto, no. Torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni un respeto, no. Torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no. Y los que debieran hacer algo no les importa una raja, ríen junto al oficial. En su casa ríen muy de buena gana de nuestra protesta tan pacífica y testimonial. Unta mantequilla en la tostada de su hijo con la misma mano que ha de disparar, con la misma ñata con que jala cocaína antes de la arremetida contra el pueblo. Así vive el oficial que se ríe mucho de la hermosa cacerola resonante. Su brutalidad goza de la impunidad de la más absurda y aberrante. Esos que viven de las bonanzas que nosotros les pagamos nos debiesen de cuidar. Esos que se roban las finanzas y a los narcos venden armas, no les puedo respetar. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni un respeto, no. Torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni el perdón, ni el respeto, no. Torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no.
Muchas gracias, Tata. Tremendo tema y además muy nuevo por lo que nos estás contando. Y a propósito de lo mismo, de lo fuerte que es esta letra que relata un poco el sentimiento que tiene mucha gente hoy en día al ver tanta situación injusta que está pasando. eh, ¿Tú, Tata, tienes esperanza en unos 2 años más, cuando ya tengamos esta nueva constitución que debiese plasmar todas estas inquietudes, necesidades, estas demandas de la gente? ¿Crees que el nuevo Chile va a cumplir un poco con las expectativas de tanta lucha que hemos tenido este tiempo? Puta, sí, bueno, tengo una... Me quedé, que hubo un momento de tu frase inicial que me desvió hacia otro lado, que tiene que ver con la porfía, ¿cachai? Con la porfía constante por algo. Y pensé en eso, en decir, sí, po, weón, incluso esto, la esperanza de que va a haber efectivamente un cambio positivo, un cambio para mejor, el cambio que se espera, el cambio que se discutió. Bueno, yo llevo 10 años de carrera pública en el tema de la música y la composición. Por supuesto, llevo mucho más haciendo canciones. Eso es la consecuencia de eso, es que yo me hice conocido hace 10 años atrás. ¿Okay? Y en estos 10 años de recorrer el país entero en diferentes lugares, hasta los pueblos más escondidos, la conversación siempre derivó a esta problemática, a la que estamos solucionando ahora. Siempre, 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 te lo digo así, con la misma porfía, siempre derivó en esto, en algo tiene que pasar, que abra los ojos, que despierte a la gente. Nadie se imaginaba qué podía ser la particularidad de Chilean Way, esa forma muy propia nuestra como pueblo de llegar a las cosas en virtud ojalá del cariño, ¿cachai? Entonces han sido décadas de marchas pacíficas, de marchas hermosas, de marchas con baile, con música, con danza, con teatro, con todo lo que sostiene y ha sostenido el alma de la gente en todo este tiempo de encierro, y es lo que ha mantenido en esperanza y en fe siempre a la gente, hasta en los momentos más dramáticos de nuestras movilizaciones. ¿Qué fue lo que las banderas de lucha? Fue el arte, man. La mirada artística de las cosas, ¿cachai? La mirada ancestral de las cosas, es lo único que ha mantenido en pie. Yo siento el alma de las personas. Entonces hay que atender a eso y yo abrigo esa esperanza, totalmente. Puede que siempre te traiga un problema, la porfía. Eso es totalmente cierto. Pero es algo que se aprende así en el camino, y también nuestra porfía como pueblo en busca de esto dio resultado esto, de manera muy dramáticas también, por supuesto. No hay que olvidar nunca lo dramático que ha sido, ¿cachai? Si bien le podemos ver toda la poesía que queramos y la música aporta para eso, no hay que olvidar, ¿no? Es solo un pequeño bálsamo en las heridas, ¿no? Pero la lucha siempre tiene que estar constantemente ahí, y con lucha me refiero a mantener la reflexión adelante, pensar, hacer confrontar las ideas, no confrontar a las personas, sino hacer confrontar a las ideas, hasta encontrar ese discurso que nos enlace a todos, que nos una en lo que somos hermanos, brotes de una misma tierra. Y como dices tú, dejando de lado un poco la poesía y el arte, ¿qué pasa en tu ser interno cuando estamos en el año 2021 y estamos hablando que nuevamente hubo violaciones a los derechos humanos en la época más activa de este movimiento social? Cuando vemos que hay muchos jóvenes que aún están detenidos, que no tienen un debido proceso, y las familias siguen luchando y no se ve una solución. ¿Cómo te explicas que esta estructura de país, más allá incluso de lo técnico, más allá del punto de vista legal, pero que tengamos que estar hablando de estas cosas hoy en pleno año 2021? Mira, por un lado es súper penca que se siga hablando de estas cosas, por otro lado me parece súper bueno que se estén hablando de estas cosas, porque hace un tiempo atrás ni siquiera se hablaba, era solo comentario de algunos pocos, de los realmente involucrados solamente. Hoy está Vox Populi, ¿cachai? Y eso está bueno. Yo creo que es parte del proceso. Es imposible sacudirse todo de una vez, ¿cachai? Por más que se quisiera de pronto, es imposible sacudirse todo de una sola vez. Entonces, todo esto es una consecuencia terrible de aquello, de malas decisiones, de un montón de injusticias de las que ya sabemos,
que ahora son más palpables y por lo mismo más atendibles. A mí me parece bien que se haya aprobado, no he estado tan informado, pero lo último que caché fue que se había aprobado en una de las cámaras, creo que la de diputados, la cosa como el indulto general. Se supone que eso está avanzando y que esos procesos pajeros de los que nos queremos deshacer en una nueva forma de hacer país son los que siguen manteniendo esto ahí, porque sabemos que la justicia en nuestro país funciona de una manera totalmente diferente para un sector que para otro, para un tipo de persona social que para otro. Eso no hace falta hacer canciones para que se sepa, se sabe, ¿cachai? Hay que ser más carerraja nomás y decir, puta, es así, po. Y esto hay que sacarlo de cuajo y sentir la vergüenza necesaria, pasar por esos tormentos a nivel social, personal, siempre es la mejor y la única forma de pronto. Y esto mismo relacionado con la pregunta de la esperanza que te hacía antes, te motiva este tema, que esta gran lucha, este gran cambio que estamos haciendo parta de la gente, del pueblo, que los partidos políticos estén quedando de lado, sobre todo los partidos tradicionales. El otro día veía en una entrevista cómo contaban los creadores y organizadores de la Lista del Pueblo, cómo ellos habían formado este gran movimiento, que decía, fue a partir de las marchas. Nosotros conversábamos, oye, yo tengo una persona en Recoleta que también está súper motivado, ya invitémoslo. Oye, yo conozco una persona en Rancagua, ya hagamos una reunión. En el de Rancagua conocí a una persona en Copiapó, y qué sé yo. Y así fueron haciendo esta red y lograron tener una cantidad importante de constituyentes que nace exclusivamente fuera de los partidos tradicionales. ¿Qué te pasa con eso cuando ves estos logros del pueblo? Puta, yo siento profunda admiración por esa gente que es capaz de trabajar y poner su energía en conducir eso, de esa forma las ideas, ¿cachai? A las personas, aglutinarlas. Eh, sí, encuentro que esa pega es valiosísima y encuentro admirable lo que hicieron, ¿cachai? En ese sentido de marcar una presencia, de ser una presencia. Los admiro profundamente y me gusta sobre todo la onda en la que se ha mantenido eso, que es como ahí a pulso, ¿cachai? A pulso entre las personas. Eso me pone muy contento. En general, eh, me pasó que durante el estallido y todo antes de la cosa pandemia, cuando había muchas reuniones, conversas, ¿te acuerdas que se detuvo toda la actividad durante mucho rato? Ujú. Todo ese tiempo se ocupó, muchos de nosotros artistas nos dedicamos y nos ocupamos en estar en esos lugares, porque contribuíamos a eso, a que aglutinara a las personas, de poder haber estado en varios comandos. Imagino que de estas mismas personas que finalmente derivaron en este movimiento, para llamar a gente, a conversar, a discutir, a que se hicieran mesas en barrios, villas, puta, era tan lindo, fue tan bello eso de estar recuerdo haber estado en el Espejo, en unas tomas, en unos cerros de viña, en la Pedro Aguirre Cerra, aquí en Bermuda, estuve en tantos lugares donde, donde era súper lindo volver a ver el reencuentro de las personas, ¿cachai? Eso era, yo creo, lo más lindo, y quizás me evocó otras épocas donde la vida de barrio era más habitual, más compartida, ¿cachai? Menos individual. Así es que es puro contento, siento, aparte del vértigo, por supuesto, que también necesario, los miedos históricos que se nos han sembrado, Sí. sobre todo esto que tú ves aquí, luz y esperanza. La, la luz que está al final de Luz ese túnel. y Sí. esperanza. Mira, Luis Cerda, una de las personas que nos está viendo, te hace una pregunta y dice, ¿crees que desde la artesanía y la música se influyó en el cambio que estamos viviendo en Chile? ¿Crees que estamos en proceso de una revolución? No tengo idea, en verdad. Para mí ha sido toda una revolución, pero en mi forma de vida personal no es solo cambiarme de carril, ¿no? Yo siempre he tenido un tremendo aprecio y valor por el artesanato, y lo he practicado toda mi vida y siempre ha sido para mí una forma de trabajo. Es mi trabajo, ¿cachai? Entonces, está bueno. Yo siento que esta detención del mundo ha provocado que muchas personas vuelvan a encontrarse con cuestiones
que les hace sentir mejor, y por eso se han acercado a un montón de actividades que son manuales. Pero si vamos a la profundidad de eso, vuelvo al tema que te planteaba antes, es el arte, ¿cachai? Es el mundo del arte, lo que hay ahí, lo que se explora en todas las expresiones artísticas. Por eso el Señor quizás me habla del artesanato, ¿cachai? Porque es un arte, siempre va a ser un arte. Si te pones a hacer pulseras de macramé mezclando colores, y vas mezclando esos colores respecto a algo que tú estás sintiendo, es arte, es sanidad, es artesanato, puede ser un oficio, puede ser una pega, puede ser un hobby, pero siempre es felicidad. Entonces, quizá esta detención del mundo va a venir a enseñarnos eso, también, a reencontrar a cada uno lo que más precise, o a enfrentarlo con sus peores monstruos. Pero lo que apunta a él es muy cierto, y yo sé que, puta, no sé, los cursos domésticas se venden como pan caliente en la internet, ¿cachai? La gente que quiere aprender. Lo mismo que decías tú de la lutería para escolares. Puta, estoy súper tentado de eso, de crear ese curso, ponerlo en doméstica, ¿cachai? Porque sé que alguien va a querer hacerse, experimentar y explorar con hacerse un instrumento, así como hay gente que ha querido tejer o bordar. Es bonito. Qué bueno que se explore y que este espacio de pronto a algunos les permita aquello. Y a propósito de reencuentros, Tata, ¿con qué otra canción tuya nos podríamos reencontrar ahora para ir amenizando? Bueno, hace poco sacamos tú dijiste algo que eliminar tratados de derechos humanos. ¿Cómo? Algo así, alguien me preguntó en el chat, acaba de ver aparecer una pregunta ahí. Sí, Que decía, dice, querido Tata, ¿qué opina usted sobre las menciones de ciertos sectores a eliminar los tratados de derechos humanos en Chile? ¿qué Tomándonos como sectores impedimento. son? Que se identifiquen. Sí. La historia se cuenta sola, decía yo Sí. a una vecina que me interpelaba por respecto de una situación, y decía, pero ¿no te cuesta juntarte un poquitito con esas personas? ¿No vas un poquitito así con...? Bueno, te decía, tú mencionabas que era un artista vigente. Efectivamente, gracias al apoyo de las personas, justamente es que nos mantenemos presentes en un escenario. Y ahora, justamente, el año pasado habíamos lanzado un disco, estamos nominados al Pulsar por ese disco, el Parempeña, que es un premio que se da entre artistas en el fondo. Así que estamos nominados otra vez. Eso nos dejó muy contentos porque era el resultado de que el trabajo quedó bonito y a la gente le gustó. Pero ahora este año hicimos otro, que claro, no es un disco nuevo que hayamos grabado, porque Cuarempeña sí lo grabamos en cuarentena y fue complicado. Pero este es un disco que es un recopilado de canciones de baladas, no solo baladas. Lo estamos pensando como un vinilo, y entonces para distender ahora. Eso. La piel del mundo se cae a pedazos y en medio del viento estás tú. Habrá que seguir esperando, yo que sé, que se haga una pausa, que pare el destino y pueda beber la miel que hay en tu piel. Así, de pronto me veo en tus aguas, arriba el color es azul. Yo quiero quedarme jugando, ir en tu cauce por fin, nadar en tu cuenca
perdiendo la cuenta de cuántas veces fui. He de brindar por ti un vuelo nuevo en el confín, sorber en mi lengua el sabor de tus aguas que está en mí. Así, de pronto me veo en tus aguas, arriba el color es azul. Yo quiero quedarme jugando, ir en tu cauce por ti, nadar en mi cuenta, perdiendo la cuenta de cuántas veces fui. He de brindar por ti un vuelo nuevo en el confín, sorber en mi lengua el sabor de tus aguas que están en mí. He de brindar por ti un vuelo nuevo en el confín, sorber en mi lengua el sabor de tus aguas que están en mí. En mí. Sí, qué ganas de estar ahí, dar ese aplauso de manera presencial, que se escuche fuerte, Tata. A propósito de todo esto que hemos hablado, tanto del estallido, la pandemia, qué sé yo, el gremio de los artistas en general han sido uno de los grandes afectados en todo este tiempo. Pero incluso los problemas a nivel de institucionalidad cultural venían de antes. Recuerdo que te lo comenté en algún momento, en algún momento había una agrupación de gestores culturales que estaba en una mesa con el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, y se salió de esa mesa porque sentían que definitivamente no había diálogo, no estaban llegando a un acuerdo. ¿Tú cómo ves el proceso de la institucionalidad cultural en nuestro país? ¿Cuáles son las grandes debilidades y a qué deberíamos apuntar? Debo confesar que le conozco poco. He estado siempre totalmente al margen de eso. Siempre he ido por fuera de las instituciones en general, del sello discográfico, de la mafia de la radio, del mundo de la cultura y el ministerio y todas sus herramientas para. Porque no creo que las herramientas son incorrectas, que tiene que ver siempre con competir, ¿cachai? Y es injusto desde las herramientas que se poseen, de las que no. Debiera haber otras, quizás, otras formas. No es mi área, entonces tampoco tengo propuestas que hacer al respecto, pero siento que es un poquitito egoísta la mirada que hay. O solamente ofrece una mejilla, y hay que también poner otro ojo en las cosas. Entonces, en el sentido, como experiencia personal, las pocas veces que quise interactuar con lo establecido en la institución cultural que siempre funcionaba en el Estado chileno, o desde que se puede hacer eso, porque recordemos que hubo un tiempo que se ordenaba de un sitio hacia que se hacía. Entonces, cuando ya uno empieza a poder tener participación, en fin. Entonces, eso es lo que yo siento. Cuando yo participé por primera vez en un fondar, me lo gané al tiro. La ventaja es que yo ya
había hecho una carrera profesional, había trabajado en diferentes universidades, colegios, en fin, había hecho una carrera de ese tipo también. Incluso llegué a ser en algún minuto jurado de los mismos concursos, ¿cachai? Porque mi especialidad es una especialidad más o menos no tan conocida, entonces el círculo tampoco es tan amplio y es más que nada para dar recepción a las nuevas formas, en fin. Entonces yo tenía un montón de herramientas para poder ganar eso, ¿cachai? Pero otras personas no las tienen y de pronto tienen ideas y gestiones. Entonces, en ese sentido yo creo que hay un desequilibrio, que a la gente efectivamente lo que llegábamos, hablamos en algún minuto, le falta calle, ¿cachai? ¿Cachai? Efectivamente qué es lo que la gente es capaz o no de llenar. Quizás hay otras instituciones más que están en otras eh, estratosferas o de áreas, no sé, capas de este tejido social que somos, donde sí se ocupan de eso y yo lo desconozco. Pero desde mi experiencia, cuando me acerco a la comunidad a algo, es o por iniciativa de la comunidad, o por iniciativa personal, o por nexos personales. Entonces yo creo que ahí hay una cosa a la que hay que atender a mirar con más fineza aquello, a los no privilegiados de ciertas áreas que les permite acceder a ciertas cosas nomás. ¿Sí? Yo creo que esa mirada amplia es la que se ha planteado en todas las discusiones que se han estado dando respecto de todo. Y lo demás, para mí, es solo la experiencia desde la orilla de lo establecido en la oficialidad, ¿cachai? Porque he aprendido desde ahí. Curiosamente me he tenido que tener siempre desde ahí. Entonces me parece lo más natural, tampoco lo veo como algo tan especial. Interesante, mira. Acá José Calderón dice: muy buenas tardes a todos. Quisiera Hola, realizar José. una pregunta a Tata Barahona. Con todos los procesos que ha pasado este último tiempo, ¿usted cree que se apoyará de mejor manera los proyectos artísticos? Un poco lo que estábamos conversando. Un saludo de un Mucha ex gente lo alumno sostiene. de la Escuela Artística Ilimanis. Ah, qué buena. Participé en una cosa ahí con ellos. Oye, sí, yo creo que sí. De hecho, como en mi círculo de personas que tenemos esta misma rubro, como que sabemos que en algún minuto va todo seguro, desde otras formas, ya está ocurriendo esto mismo que estamos haciendo. ¿Cachai? Hay otras formas de reinventar lo mismo, porque para la gente es súper importante. Para uno sigue siendo súper importante como trabajo, como oficio, como experiencia, para todo, interna, artística. Son muchas áreas las que se abarcan. Entonces yo creo que efectivamente va a haber un nuevo impulso desde las mismas personas, ¿cachai? Y también desde la sociedad completa, desde el Estado y de otra mirada, así es lo que se pretende, es lo que para eso estamos, todos, si no para qué, decían, ¿no? Con todo, sino para qué. Oye, Tata, y dentro de estos procesos de cambio que estamos viviendo como país, estos últimos años también ha sido muy fuerte el proceso de la migración en Chile. ¿Cuáles crees tú desde el punto de vista de la cultura, del arte, cómo nos estamos enriqueciendo, cómo estamos viviendo este nuevo proceso? ¿Qué es lo que nos están aportando ellos, no sé, pensando en las agrupaciones centroamericanas, que sé yo, que traen toda su alegría y todo eso? Quizás era algo que nos faltaba a los chilenos. ¿Cómo ves todo este proceso de intercambio cultural que se ve? Todos los procesos de intercambio en general, traen cosas muy positivas. Siempre hay de todo en esa mezcla. Los músicos que tocan conmigo, los Sudaca Domineros, les mando un abrazo. Guillermo Riaño, el batero, Sebastián Montero, el bajista. Ellos son profes de aula, ¿eh? Tienen valentía, están ahí, ahora están en el modo virtual, un abrazo a los profesores, profesoras, porque ha sido una pega de locos. Totalmente sobreexplotada además, entonces, como muchas, pero bueno, esa en particular, mis cercanos muchos son profes y veo el nivel de cagazo que está a nivel personal, en fin. Bueno, ellos tienen la experiencia justamente de la interculturalidad en sus salas. Ellos trabajan en un par de comunas donde hay un fenómeno de migración importante y, no sé, mi baterista una vez me decía que había 7 nacionalidades diferentes en su curso. 7 nacionalidades diferentes, 7 formas diferentes de decirle profe, maestro, un montón de formas, ¿cachai? Un montón de formas de entender los conceptos, la música, de bailarlo, todo es diferente. Entonces,
yo no logro percibirlo tanto, quizás porque no tengo tanto vínculo con extranjeros, con ese mundo tan así, tan ampliamente, ¿cachai? Sé de mucho, que a mis conciertos van, no sé, públicos de diferentes nacionalidades que apenas llegaron a Chile se empezaron a vincular con la música y les gustó mi música y tienen también su historia y todo bacán. Pero siempre todos esos fenómenos de transculturización son importantes, pues Europa sería la cloaca que siempre fue, de no haber sido por los árabes y los judíos que llegaron con sus conocimientos, sobre todo los árabes, sus matemáticas, sus hospitales, sus sistemas de drenaje, bueno, o sea, serían unas bestias. Entonces, ¿cachai? Otra América sería si no hubiera llegado a la bestialidad de esa misma Europa después sanguinaria, con la Biblia en la mano a cortarle el cogote a toda la gente, también sería, ¿cachai? Entonces, hay de dulce y de agraz, siento yo. Si rescatamos lo positivo en la cultura, en la cocina, en la música, en el movimiento, en los cuerpos, está lleno de virtud también, pues. Hay que alejarse de los miedos, ¿no? Sí, esa es la clave, Está yo creo. fácil la va, pero es Sí, súper difícil. el miedo paraliza y con miedo no hubiésemos Mm. conseguido lo que estamos logrando ahora. Y Tata, estamos ya como llegando a la parte final de esta conversación tan entretenida. Aquí nos acompaña Nicole Fuentes, ella es la encargada de extensión de la UTEM y te quiere compartir algunas palabras también. Hola, Nicole. Hola Tata, muchas gracias. Primero, esa es principalmente la intención, digamos, de mi intervención. Quería agradecerte a nombre de la universidad y obviamente agradecer también a todas las personas que nos están acompañando hoy día. Para nosotros la Semana de la Memoria es súper interesante e importante, digamos, de abordar no solamente desde el ámbito académico, de la reflexión de lo que implican los derechos humanos, el formarnos también ciudadanamente para poder seguir construyendo. El momento en que nos encontramos como país es súper crucial para poder hacernos parte y disputar de nuevo los espacios que muchas veces nos fueron negados como participación, digamos, activa en las decisiones sobre nuestra vida. También relevar que para nosotros era muy importante esta conversación contigo porque muchas veces se dejan las expresiones culturales como o se alejan, digamos, de lo importante que termina siendo como un derecho para la sociedad también acceder a la cultura y a las artes, y como también lo mencionaste en un momento, estamos o hemos venido, digamos, estos últimos años en este país, se viene también accediendo a la cultura de una manera muy oficial, desde lo institucional, desde arriba hacia abajo, y creo que tenemos que cambiar la mirada. Entonces creo que tu arte, tu música nos permite también esa conexión. Quisiera también rescatar de que, por ejemplo, para el 18 de octubre y de ahí en adelante, hasta lo que ha sido el movimiento gatillado por el estallido social, ha tenido una conexión y la cultura ha sido una bisagra también de la expresión. Tú mismo lo mencionaste en un minuto, el arte es una forma de tener una voz que muchas veces no encontramos, no sabemos cómo articular, y sin embargo nos damos cuenta que termina siendo termina siendo una función muy de arenga, digamos. O sea, no es gratuito que la gente cuando se junta en la Plaza de Dignidad lo hace primero poniendo, por ejemplo, la música de Los Prisioneros. Entonces, algo pasa ahí. Y por eso, nada, volver a agradecerte, volver a pensar que ahora que estamos elaborando una nueva constitución, no perdamos de vista también los derechos culturales desde ese punto de vista. Con la dictadura hubo un blanqueamiento cultural también, así que también es un llamado, digamos, a eso. Y nuevamente, nada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a todos por la invitación. La verdad es que es un halago, la verdad, sentir que la música que de pronto sale de manera tan espontánea, sin mayores aspiraciones más que salir de uno, se van convirtiendo en la música de otros también, que construyen su propia historia, que van haciendo cultura y van poniendo una mirada que a veces es esquiva en la mirada oficial. En ese sentido, me gustaría despedirme con esta canción que alude justamente a ese tiempo que nosotros
empezamos a palpar y que de algún modo nos llevó a esta reflexión, a este encuentro, y que a todas y cada una de las personas en este territorio lo ha llevado a cuestionarse cómo estábamos y cómo queremos ser. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo, solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezabanse a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Desperté y me vi entre nubes, desperté, se fue el arco iris. Desperté y tomé despacio las heridas que me hicieron y con otros malheridos mis heridas me sané. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Descubrí que no estaba solo, encontré a cientos de miles que marchaban y peleaban y empezabanse a querer. Se escribió la primera línea de esta historia con los versos de los que no tienen nada que perder. Se escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Muchas gracias, Tata. Hemos descubierto que no estamos solos, no te vamos a olvidar tampoco de este momento, de esta conversación, como tampoco vamos a olvidar a toda esa gente que está luchando, los que siguen luchando, los que lamentablemente han dado su vida y quedaron en el camino. Y también, bueno, eso tiene que ver con la invitación de las 7 de la tarde, que ahí vamos a conversar sobre la realidad de las y los prisioneros de la revuelta social. Así que, Tata, muchas gracias por esta posibilidad, por compartir tus reflexiones, tu música, tu trabajo. Agradecemos también a todos quienes nos acompañaron, se dieron el tiempo a este mediodía para escucharte, para estar con nosotros. Como institución pública creemos que estos temas son muy importantes, como dice Nicole, tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir caminando en este proceso de cambios. Así que
muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, y Tata, esperamos que el próximo encuentro idealmente sea presencial en alguna dependencia de la universidad. Les agradezco muchísimo la posibilidad, les agradezco de su mirada social y la perspectiva que le permiten a estas herramientas que tenemos. Que estén muy bien. Eso. Un abrazo a todas las personas. Hasta la próxima y nos vemos a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Chao.